En el mundo de la relojería existe más libertad creativa que en casi cualquier otra industria. Sin embargo, la simetría lo invade todo. Observa, por ejemplo, este impresionante Seiko SLA043. El texto en el bisel y en la esfera está dispuesto con distintos tamaños y espacios, solo para transmitir una sensación de equilibrio visual. Claro, siempre hay elementos que rompen esa armonía. La corona, los pulsadores del cronógrafo o incluso la ventana de fecha. Técnicamente son asimétricos, pero estamos tan acostumbrados a ellos que, cuando se desplazan a otro lugar, nos resultan extraños. Aún así, con solo girar el reloj de lado, muchas veces volvemos a percibir cierta simetría. Lo interesante es que, aunque los relojes rara vez son perfectamente simétricos, los seres humanos necesitamos esa ilusión de orden. La simetría nos transmite calma, la idea de que todo está en su sitio. Y quizá por eso, un diseño como el Cartier Crash, inspirado en un reloj derretido, resulta tan fascinante como inquietante. Es un recordatorio de que la destrucción inevitablemente rompe la armonía. Las marcas que competían por crear los primeros cronógrafos automáticos en los años 70 apostaron por diseños poco convencionales. El Heuer Monaco es un claro ejemplo, pero quizá fue Seiko quien llevó la experimentación más lejos. El famoso 6139-602 Poge, con su esfera en un atrevido tono amarillo guisante deshidratado, parecía casi una locura cromática, y sin embargo se convirtió en un ícono. Después llegó el 6138, alojado en cajas todavía más peculiares, entre ellas una que marcaría la diferencia: el Bullhead Chronograph. A primera vista, este diseño parecía incluso más simétrico que un cronógrafo común, ya que el movimiento estaba girado de modo que los pulsadores y la corona quedaban arriba, como los cuernos de un toro. Y aunque otras marcas lo habían intentado antes, Seiko logró la versión más lograda y equilibrada. Lo curioso es que ese reloj, visto de frente, transmite armonía. Pero al girarlo de costado uno descubre el secreto. La parte superior de la caja es más gruesa que la inferior, creando una inclinación. Esa forma de cuña no era un simple capricho estético, sino una solución funcional: facilitar la lectura y el uso del cronógrafo mientras el conductor sujetaba el volante, imitando la comodidad de un cronómetro de mano. Lo más interesante del Bullhead de Seiko es que la innovación no se detuvo en la caja. A diferencia de Omega o Citizen, que optaron por correas convencionales, Seiko diseñó un brazalete completamente asimétrico, uno de los pocos en la historia de la relojería. Este se estrechaba de forma más pronunciada en la parte inferior que en la superior, equilibrando visualmente el peso de la caja inclinada. De esa manera, lo que en principio parecía un desbalance se transformaba en un nuevo tipo de armonía. Era como si la simetría, en lugar de romper el orden, lo reconstruyera de otra forma. Ese carácter excéntrico todavía define a Seiko hoy en día, y muchos coleccionistas sueñan con un relanzamiento del Bullhead. Pero no toda simetría es tan evidente como la del Bullhead. A veces, un pequeño detalle basta para descolocar la mente. Eso fue exactamente lo que ocurrió con Hanhart en 1939, cuando lanzó sus cronógrafos calibre 41. Estos relojes, pensados para pilotos, introdujeron dos particularidades que se convirtieron en leyenda: el famoso pulsador rojo y una sutil diferencia en la posición de los botones del cronógrafo. La historia cuenta que la novia de un piloto alemán pintó uno de los pulsadores de rojo para que él pensara en ella durante sus misiones. Con el tiempo, esa mancha de color pasó de gesto romántico a tradición funcional. Servía para evitar presiones accidentales en medio del vuelo, y junto a ello, Hanhart tomó otra decisión arriesgada: colocar el botón de arranque un poco más cerca de la corona que el de reinicio, de modo que los pilotos pudieran distinguirlos al tacto incluso con guantes.
Pequeños gestos de diseño, casi imperceptibles, que convirtieron la simetría en una herramienta de supervivencia. Si existe un terreno donde la asimetría está más que justificada, ese es el de los relojes de buceo. En estas piezas, pensadas para resistir condiciones extremas, la estética siempre queda en segundo plano frente a la funcionalidad. Un buen ejemplo es el mítico Seiko Tuna, lanzado en 1975 con la referencia 6159-7010. Este reloj no se diseñó para buceadores recreativos, sino para profesionales de saturación, donde un error podía significar la muerte. A simple vista, el Tuna no parece asimétrico, pero al observar con atención su enorme protector externo, se descubre la clave. La carcasa sobresale más en un lado, cubriendo la corona y reforzando la seguridad del bisel frente a golpes o giros accidentales bajo el agua. Este detalle no respondía a un capricho estético, sino a una necesidad concreta. Los ingenieros de Seiko lo concibieron tras escuchar a buzos que relataban cómo sus relojes se dañaban al chocar contra escaleras metálicas o equipos en espacios reducidos. El resultado fue una caja que, aunque desequilibrada a la vista, ofrecía una resistencia sin precedentes. Omega también jugó esa carta con el Sia Master Ploprof, desarrollado en los años 70 junto a Jacques Cousteau y la compañía de buceo Comex. Su caja maciza sobresalía en el lado derecho para alojar un sistema de bloqueo del bisel, mientras que la corona quedaba protegida a la izquierda. El diseño era tosco, casi brutal, pero respondía a un único propósito: impedir que el tiempo de descompresión se alterara por accidente. En estos relojes herramienta, la belleza no estaba en la simetría, sino en la lógica pura de la supervivencia. Mucho antes de que Seiko y Omega transformaran la caja de sus relojes para buceadores, Vacheron Constantin ya había experimentado con la asimetría en los años 30 y 40. Sus llamados Driver's Watches estaban pensados para motoristas y automovilistas, relojes con la esfera rotada unos 45 grados, de modo que el conductor pudiera leer la hora sin soltar el volante ni torcer la muñeca. Estos modelos parecían extraños fuera de contexto, como si el relojero hubiese colocado mal la esfera dentro de la caja rectangular. Pero en la práctica, la lógica resultaba impecable. Un simple vistazo de reojo bastaba para comprobar la hora sin perder la concentración en la carretera. Claro que esa genialidad nunca se convirtió en un estándar masivo. La razón es sencilla: la simetría está demasiado arraigada en nuestra idea de lo que un reloj correcto debe ser. Y sin embargo, estas piezas demostraban que, cuando la tradición se sacrifica en favor de la utilidad, nacen diseños realmente brillantes. Algo similar ocurrió con el curioso Rexep Rexepi Evil Conical, un reloj para motociclistas cuya esfera puede girarse a voluntad, un concepto ingenioso que permite adaptar la lectura del tiempo a distintas posiciones, ya sea sobre una moto o fuera de ella. Estos ejemplos muestran que a veces romper la geometría no es un capricho, sino una respuesta directa a un problema real, y ahí es donde la simetría revela su verdadero valor, cuando mejora la vida del usuario. No obstante, la simetría no siempre nace de la necesidad. A veces aparece como un desafío estético, un gesto provocador. Cartier lo demostró en 1936 con el Tanka Symmetrique. A diferencia de sus modelos clásicos, este reloj giraba la caja rectangular en un ángulo de 30 a 45 grados. El número 12 se desplazaba a la esquina superior derecha, las asas seguían esa inclinación y hasta la correa quedaba torcida. Este diseño no buscaba resolver un problema funcional como en los relojes para conductores, era más bien una declaración artística. Cartier quería crear tensión visual, alterar la percepción de orden y cuestionar la tradición
Y aunque nunca alcanzó la fama de otros modelos Tank, probó que un reloj podía ser bello incluso cuando parecía incorrecto. 2 décadas después, en 1957, Hamilton llevaría la idea aún más lejos con el Ventura, diseñado por Richard Arviv. Su caja triangular, inspirada en la era espacial, rompía cualquier regla establecida. Además, era el primer reloj eléctrico de pulsera, impulsado por una batería en lugar de un resorte mecánico. El Ventura no pretendía ser práctico ni ergonómico. Su asimetría existía para simbolizar el futuro, igual que los autos conceptuales de mediados de siglo. Aunque muchos lo consideraron demasiado radical, terminó convirtiéndose en un ícono cultural, usado incluso por Elvis Presley. Estos relojes demostraron que la simetría no necesita justificar su existencia con funciones. A veces basta con despertar emoción, intriga o asombro. Toda esta exploración sobre la simetría en la relojería me hace pensar en algo más profundo. La perfección nunca es absoluta. Incluso en los relojes que parecen equilibrados, hay pequeños desajustes que pasan desapercibidos. Mira, por ejemplo, el Zenith el primero. Sus subesferas parecen alineadas, pero los sutiles cambios de color rompen la simetría, aportando profundidad y dinamismo. O los Rolex deportivos con protectores de corona. Si observas bien, las asas del lado derecho suelen ser más delgadas que las del izquierdo. Ese defecto equilibra visualmente el peso extra de la corona y sus guardas, devolviendo armonía al conjunto. Es casi irónico. La asimetría, cuando está bien pensada, puede ser la herramienta que devuelve la sensación de equilibrio. Y quizá por eso los relojes nos fascinan tanto. Porque detrás de cada esfera y cada caja siempre hay algo más de lo que el ojo capta a primera vista. La relojería nos enseña que no todo tiene que ser perfecto para ser bello. A veces, lo que parece un error o un desvío es, en realidad, lo que da carácter y vida a una pieza. Así que te lanzo la pregunta: ¿cuál es para ti el ejemplo más interesante de asimetría en un reloj?